Qué bendición poder contar con su presencia. Y hoy vamos a continuar deleitándonos en el libro de Apocalipsis. Y vamos al segundo mensaje del capítulo 1. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es el propósito de sus vidas? ¿Para qué fuimos creados? Son preguntas universales que quizás en algún momento nos hemos hecho y que son preguntas que nos persiguen a veces en momentos de dificultad, de incertidumbre. Son momentos que nos llenan de curiosidad cuando las cosas se ponen difíciles. Y mientras vivimos nuestras vidas, a menudo nos encontramos buscando algo, buscando esa chispa especial, esa dirección, ese porqué que nos dé sentido. Y el mensaje de hoy lo he titulado El propósito de Dios para mi vida. Algo interesante es que un libro como Apocalipsis nos narre algunas cosas que tienen que ver con el propósito de Dios para cada uno de nosotros y de hecho es el propósito de Dios para la humanidad. Sería interesante si pudiésemos recibir de pronto un mensaje de texto, un correo electrónico, un WhatsApp de parte de Dios que nos dijera: el propósito para el cual yo te creé es este. Y como que queremos saber en detalle, queremos saber esas cosas misteriosas acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, antes de entender de manera puntual lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, podemos aprovechar lo que Dios ya nos ha revelado acerca del propósito general que tiene para toda la humanidad. Ese propósito general ha sido dado claro como el agua en su palabra. Podemos conocer algunos detalles del propósito de Dios para nosotros. Podemos vivir en ese propósito conocido, podemos experimentarlo. Y lo fascinante es que cuando nos sumergimos y vivimos intencionalmente en ese propósito conocido de Dios, que lo vamos a ver hoy, ese que ya está revelado, entonces sucede algo extraordinario, porque es entonces cuando empezamos a discernir y a identificar el propósito desconocido. Entonces enfoquémonos en lo conocido y caminemos en eso conocido para que poco a poco el propósito desconocido de Dios para cada uno de nosotros se va a empezar a encender como una luz que está iluminada por lo que sabemos de Dios y nos va iluminando cada paso, aunque no lo entendamos completamente. Así que vamos a preparar nuestro corazón porque vamos a explorar cómo vivir el propósito de Dios que Él ya nos ha mostrado, nos va a guiar para entender el propósito de Dios que aún no conocemos. Así que quiero compartir con ustedes la idea principal de ese mensaje, la cual es: el propósito de Dios para mí es parte de su propósito para toda la humanidad. Así que vamos a ver tres cosas que Dios nos muestra a nivel general, con algunos detalles y con algunas cosas específicas, de cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere para toda la humanidad. Y entonces vamos a poder decir: ok, ¿estoy viviendo en ese propósito general o no? Si no estoy viviendo en ese propósito general, hoy es el día en que puedes tomar la decisión de empezar a vivir en ese propósito general de Dios para que puedas empezar a descubrir el propósito individual de Dios para ti. Bien, el primer punto para los que están tomando notas es: el mensaje de Apocalipsis es para la iglesia de Jesús. A veces pensamos que el mensaje de Apocalipsis es para todo el mundo, pero resulta que no todo el mundo lo cree. Resulta que no todo el mundo confía. Resulta que no todo el mundo considera que esto es parte del mensaje de Dios. Por lo tanto, al no creerlo, pues no van a considerarlo como algo serio y entonces no podrán beneficiarse de todas las bendiciones que Dios tiene a través de este libro. Así que el mensaje de Apocalipsis es para la iglesia de Jesús. Miren lo que dice el versículo 4. La semana pasada analizamos los primeros 3 versículos y hoy vamos a analizar los siguientes 4 versículos de este capítulo 1 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia.
La semana pasada concluimos que el autor humano que Dios utiliza para comunicar su palabra de manera perfecta y sin error era el apóstol Juan. El apóstol Juan. Ahora se nos da el detalle de quiénes son los receptores de la carta. ¿Para quién es esta carta? Y dice aquí que son para las 7 iglesias en Asia. Por los capítulos 2 y 3 sabemos que las 7 iglesias a las que se les envía este mensaje son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, estas iglesias están ubicadas en lo que hoy es Turquía. Y vemos allí también la isla de Patmos, que es de donde el apóstol Juan escribe esta carta cuando estaba allí exiliado por Domiciano, el emperador que perseguía a los cristianos. Ahora, hay algo curioso. ¿Por qué solo 7 iglesias si la misma Biblia nos enseña? Por ejemplo, en Hechos 20 se habla de otra iglesia allí en Asia Menor que estaba en Troas. Sabemos que también estaba Colosas porque tenemos la epístola a los colosenses. Tenemos también otra iglesia que se menciona allí en Colosenses 4:13, que es la iglesia de Hierápolis, que era muy cerca de Colosas. ¿Por qué solo le escribo, solo se mencionan estas 7 iglesias? Y aunque existen varias teorías del por qué solamente estas 7 iglesias, personalmente pienso que 7 iglesias son simplemente una representación de la iglesia en general a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia, en todos los lugares, con sus fortalezas y sus debilidades. Y pronto ya llegaremos a los capítulos 2 y 3 y vamos a analizar cada uno de sus mensajes. Pero algo interesante es que la palabra de Dios utiliza el número 7 para simbolizar plenitud, para simbolizar algo completo, algo perfecto. Por ejemplo, en Génesis 2:12, Dios descansa en el 7º día, cuando ya había completado la obra de creación. En Génesis 7:10, por ejemplo, se cumple el tiempo decretado por Dios como perfecto para que comience a llover sobre la tierra, y ese tiempo fueron 7 días. En Génesis 8:4, el arca reposó en el mes 7º. Como que nos da la imagen de plenitud, de se cumplieron los tiempos. En Génesis 29:18, Jacob sirve 7 años por Raquel, como un tiempo pleno para tener derecho a casarse con esta mujer. En Génesis 41:29 se habla de la interpretación del sueño de Faraón de Egipto y dice que habían 7 años de abundancia y 7 años de escasez, mostrando un periodo de tiempo en donde se cumple perfectamente la voluntad de Dios. En Números 8:2 se habla del candelero en el tabernáculo que tenía 7 lámparas y habla de la plenitud de la luz perfecta de Dios. En Levítico 4:6 el sacerdote debía rociar sangre hacia el velo del santuario 7 veces, simbolizando el sacrificio completo o perfecto. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús, allí en Mateo 18, nos habla de cómo otorgar un perdón pleno y nos dice que debemos hacerlo 70 veces 7. Y no es que multipliquemos para tener un 490 veces y llevar una contabilidad y cuando llevemos 20 años de matrimonio le digamos a la pareja, se te acabaron las 490 veces de perdón. Sino que está simbolizando la plenitud de lo que es el perdón, siempre perdón. Así que, teniendo todo esto en cuenta, podemos concluir que Juan, aunque se está dirigiendo de manera directa a 7 iglesias específicas como su audiencia original, este mensaje es para la plenitud de la iglesia de Cristo, en todas las épocas, en todos los lugares, en todo momento de la historia. La pregunta es, ¿y cuál es la iglesia de Jesús? Porque hay muchas iglesias, ¿cierto? Y uno anda, especialmente en esta zona del mundo, hay muchas iglesias, gracias a Dios. Hay otras zonas del mundo como Asia Menor, Turquía. Con mi esposa tuvimos el privilegio hace un par de años de visitar esos 7 lugares donde estuvieron las 7 iglesias de Apocalipsis allí en Turquía. Y no hay ni una iglesia cristiana, ni una en ninguna de esas ciudades. Algunas de esas ciudades son solo ruinas, ya están completamente abandonadas. Otras se hicieron ciudades como Éfeso. Éfeso la antigua está completamente abandonada, solo hay ruinas, y la Éfeso moderna es en otro lado, y ni siquiera en las ciudades modernas de estas ciudades antiguas hay una sola iglesia cristiana. Pero entonces, ¿cómo saber cuál es la iglesia? Bueno, la semana pasada iniciamos leyendo, aquí en el versículo 1, dice, la revelación
de Jesucristo, o el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y habíamos hablado que los siervos son los esclavos. Esa es la palabra en el griego en el que se escribe originalmente. Así que la idea es que todo aquel que se ha entregado a Jesús como su Señor y Salvador, esa es la iglesia de Cristo. Algunos de ustedes dirán, no, la iglesia de Cristo es la iglesia católica romana. Bueno, la historia nos dice que la iglesia católica romana solo empezó hasta el año 280 después de Cristo. Así que por varios años, casi 3 siglos, la iglesia cristiana no tuvo ningún nexo con Roma. De hecho, Roma era la que perseguía a la iglesia. Así que no es la iglesia católica romana la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la genuina iglesia de Cristo, no son edificios. La genuina iglesia de Cristo no son catedrales, no son bodegas modernas. No son grandes auditorios. La iglesia de Cristo está compuesta por los que aman a Jesús, por los que se han entregado a Jesús. Aquí, claro, decimos, vamos a la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. No es el edificio, porque este cuerpo de fe se puede reunir en el parque y sigue siendo la iglesia de Cristo. Entonces, si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú nunca has dicho, a partir de hoy voy a empezar a vivir para Jesús, a partir de hoy me arrepiento de mi vida de pecado, si tú nunca has dicho, a partir de hoy tomo la decisión consciente de empezar a caminar con Jesús y voy a estudiar su palabra y voy a hacer lo que Él me dice y voy a vivir para Él, si nunca has tomado esa decisión de esa manera, entonces hoy es la oportunidad que Dios te da para que lo hagas. Porque si no lo has hecho, no eres parte de la iglesia de Cristo. Así hayas venido múltiples veces aquí o a cualquier otra iglesia. Así te hayan bautizado en esta o en otra iglesia. Así cargues la Biblia, así des mucho dinero a alguna organización religiosa. No importa. La iglesia de Cristo se da a través de una entrega genuina de corazón a Jesús. Amén. Recordamos la idea principal. El propósito de Dios para mí es parte de su propósito para toda la humanidad. Punto número 2. Entonces ya sabemos que el texto nos dice que el mensaje de Apocalipsis es para la iglesia de Jesús. Y el segundo punto que vemos en el texto es que la verdadera paz y gracia solo vienen de la Trinidad. La verdadera paz y gracia solo vienen de la Trinidad. Aquí en el versículo 4 vemos a Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo como la fuente de gracia y paz. Dice Juan, aquí versículo 4, capítulo 1, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia y luego dice qué es lo que Él le ha sido revelado a Él para que imparta a las iglesias. Dice gracia y paz a ustedes. Amados, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que tenga la gracia de Dios y la paz de Dios. Gracia es ese aspecto del favor de Dios por el cual yo no he hecho nada para merecerlo. Es ese favor que se me da sin haber hecho mérito alguno. Es cuando Dios favorece mi vida, cuando Dios perdona mis pecados, cuando Dios a través de mi entrega a Jesús abona la justicia de Jesús a mi cuenta que está en saldo rojo y entonces mis pecados son perdonados y tengo la vida eterna. Esto de gracia y paz era un saludo tradicional de una epístola apostólica y presenta ese aspecto bicultural. Recordemos, estaban los judíos y estaban los no judíos. Los judíos se consideraban los griegos y los judíos los hebreos, por decirlo así. Y estos judíos tiene aquí este mensaje y dice caris, que es gracia, y shalom, que es paz. Entonces Juan le dice caris y shalom, ese aspecto que cubre tanto al judío como al no judío. Pero el propósito de Dios es que tú experimentes su gracia, que Dios perdone tus pecados. Ese es el propósito esencial. Olvídate de qué carrera tienes que estudiar, a dónde tienes que vivir. Olvídate de todos esos detalles. Antes debes entender que el propósito principal de Dios para ti es que tú experimentes su gracia. Ese favor inmerecido, que recibas
el amor, el perdón, la bondad, eso que no puedes pagar. Pero solo puedes experimentar la gracia de Dios a través de Jesús. Y la paz, que en griego es eirene, de donde viene el nombre Irene, significa paz. La paz es el fruto que se produce en la vida del creyente, que le permite mantenerse fiel o inconmovible frente a toda aflicción y dificultad propia de la vida cristiana. O sea, la paz que Dios tiene para ti es esa paz que no depende de las circunstancias. Es esa paz que depende de tu relación con Dios. Y si tú estás bien con Dios, el mundo se te puede estar cayendo encima. Y aunque te duela, y aunque te haga llorar, y aunque te genere cualquier tipo de sensación o sentimiento, aún así, en medio de eso, tú te mantienes en paz. Porque tu paz depende de Dios, del Padre Celestial, y no de las circunstancias. Y para algunos de ustedes eso es raro porque nunca la han experimentado. Nunca han experimentado esa paz y no la han experimentado porque no han entregado su vida a Dios de verdad. No vale que es que tu papá y tu mamá iban a la iglesia y a nuestras hijas siempre les dijimos, nuestro Dios no tiene nietos. Ustedes tienen que tener una relación personal con Dios. No es que porque el papá es pastor, entonces ya automáticamente yo hago parte de la familia de Dios. No, esto es individual, esto no es por equipos ni por parejas. Así que Dios tiene ese tipo de paz para ti, que solo la puedes encontrar en Él, no en una religión. ¿Cuál es la diferencia? La religión es el esfuerzo del hombre por agradar a Dios. Y póngale cualquier cosa que quiera hacer el hombre, sacrificios, subir montañas de rodillas, peregrinajes, todo eso es religión, ritualismo muerto. Aquí estamos hablando es de relación, que tú te relacionas con Jesús y entonces puedes experimentar la gracia de Dios y la paz de Dios. Este mensaje es muy relevante porque recordemos que los cristianos estaban siendo perseguidos por Domiciano. Los estaban persiguiendo, los estaban matando, los estaban encarcelando. Pero en medio de todo eso, el apóstol Juan, inspirado por Dios, les dice, gracia y paz. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, guarde sus mentes. Y que la gracia de Dios los acompañe en los momentos difíciles. La vida con Cristo no es una vida de pare de sufrir. Es una vida con sufrimiento, pero no solos, sino acompañados por aquel que ha vencido a este mundo, Jesucristo mismo. Así que necesitas rendirte a Jesús. No hay otra manera. Muy bien, vamos a ver 3 elementos aquí de este punto, que la gracia y la paz solo vienen de la Trinidad. Literal A, por la soberanía del Padre. ¿Cómo es que yo obtengo paz y cómo es que yo obtengo gracia? Dice aquí, versículo 4, seguimos leyendo, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Esta es una referencia a Dios Padre. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Hay algo interesante y es que en la mitología griega, Zeus es el Dios supremo en la mitología griega. Es el rey de los dioses, el rey de los hombres. Él, según la mitología griega, gobernaba desde la cima del monte Olimpo, que era el supuesto hogar de los dioses. Y se le asocia principalmente a Zeus con el cielo. Y por eso las estatuas de Zeus y las imágenes que hay todavía que sobreviven, tienen un rayo, tienen un trueno. A Zeus se celebraba de esta manera. Zeus fue, Zeus es, Zeus será, oh poderoso Zeus. Qué interesante, porque esta declaración de Juan parece ser una bofetada directa a la creencia en este falso Dios. Porque aquí dice, no vas a encontrar gracia y paz en Zeus, que no existe. Es un muñeco. Es un mito. Vas a encontrar gracia y paz en el que es y que era y que ha de venir. Esta declaración está basada en el Antiguo Testamento en el nombre Jehová, en el autoexistente. Dios se presenta como el que es y que era y que ha de venir en el Antiguo Testamento. De hecho, Juan
menciona 4 veces más en el libro de Apocalipsis a Dios el Padre como el que es, que era y que ha de venir. O sea, el verdadero gobernador de todas las cosas, el autoexistente, el que siempre ha existido, el que está en absoluto control del presente y el que conoce y está en absoluto control del futuro. Adicionalmente, no solamente era una bofetada contra la falsa creencia en Zeus, sino también contra el imperio romano que pretendía promover a Domiciano, en este caso, en este momento de la historia, como Dios. Juan está diciendo el verdadero gobernador aquí es Dios, no es Domiciano, no es Zeus. El Padre glorioso y todopoderoso es soberano, Él gobierna, Él está en su trono, aunque lo creas o no lo creas. Él no se afecta por nuestras creencias, Él sigue siendo Él. Él sigue teniendo control, dominio absoluto sobre todo el universo. No dependemos los cristianos de los presidentes, de los reyes, de los políticos. Dependemos de la absoluta soberanía y el glorioso y sublime poder absoluto de Dios. Amén. Entonces, esto nos debe traer paz. Señor, tú eres soberano. Yo hago lo que puedo, pero lo que no puedo solo te corresponde a ti y tú eres soberano y descanso en tu soberanía. Así que por eso la gracia y paz solo viene de la Trinidad, por el poder del Padre, la soberanía del Padre. Tenemos literal B, por la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Y de nuevo vamos a ver el número 7 aparecer en escena. Y dice, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Está hablando del que es, que era, que ha de venir, que es Padre, el Padre. Y dice que hay 7 espíritus delante de su trono. Ustedes dirán, pero yo pensé que había solo un Espíritu Santo. Porque la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se nombran 7 espíritus? Interesantemente, Juan hace referencia a los 7 espíritus de Dios en otras 3 ocasiones en el libro de Apocalipsis. Él habla en Apocalipsis 3:1 que Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 4:5 se habla de las 7 antorchas que arden dentro del trono de Dios y son identificados como los 7 espíritus de Dios. Luego en Apocalipsis 5:6 se habla de los 7 cuernos y los 7 ojos del Cordero, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, yo tengo la convicción de que, de nuevo, estos 7 espíritus son una referencia a la plenitud de la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, hay una referencia en Isaías 11:2 que dice así: y reposará sobre él, número 1, el Espíritu del Señor. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, y de inteligencia. Número 4, de consejo. Número 5, y de poder. Número 6, de conocimiento. Y número 7, del temor del Señor. Así que puede ser esta manifestación de 7 aspectos de la plenitud del Espíritu, en donde Juan dice, gracia y paz del Padre y del Espíritu en toda su plenitud. Los que somos cristianos, los que hemos rendido nuestra vida a Jesús, los que vivimos para Él, a pesar de que nos tropezamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que fallamos, pero seguimos levantándonos, intentando vivir para Él. Los que vivimos como creyentes, tenemos el beneficio maravilloso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos fortalece. Y algunas veces se dice, ay, es que en las iglesias de sana doctrina supuestamente, o las iglesias bautistas, no se mueve el Espíritu. Ahora, si tú estás haciendo referencia a que no te da de repente, no se te paran los pelos, o que no te da así como un corrientazo por allá atrás en la nuca, o que no sientes el viento pasar, ahora te ponemos un abanico para que te dé el vientecito. Pero esa no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu no es erizarte. La obra del Espíritu es fortalecerte para que no peques. Recordarte los versículos que estudias, no los que no estudias. No es como ChatGPT, ¿no? Que vamos a hacer, no hago la tarea y que me la haga. No, el Espíritu no hace eso. El Espíritu te recuerda la palabra que estudias. El Espíritu te fortalece. El Espíritu traduce tus oraciones aun cuando oras mal, pero toca orar. El Espíritu te transforma. ¿De qué nos sirve emocionarnos?
¿De qué nos sirve que se nos paren los pelos? ¿De qué nos sirve que sintamos el viento? Uy, el Espíritu está pasando por aquí. El Espíritu está en todo lugar, no está pasando por aquí. Él llegó antes de que nosotros existiéramos, ya estaba aquí. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de la tierra. Entonces, el Espíritu de Dios siempre ha estado aquí. Entonces no es que, uy, ya llegó el Espíritu Santo. Voy a ver si le gano y llego temprano el próximo domingo. No, el Espíritu de Dios está ahí. Por eso habla de la plenitud delante del trono de Dios. Ese Espíritu nos fortalece y hace que nosotros experimentemos la gracia y la paz de Dios. Y literal C, por la obra redentora de Cristo. Dice el versículo 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces nos dice gracia y paz del Padre, del Espíritu y del Hijo, Jesucristo, el testigo fiel. Y aquí se mencionan 3 dimensiones de Cristo. Cristo como profeta, el que estaba testificando del Padre, el que traía el mensaje del Padre, el mensaje de salvación, el que ejecutaba el plan de salvación para toda la humanidad, el que iba a redimirnos, el que iba a pagar en nuestro lugar, el que iba a ir a la cruz. María no fue a la cruz por ti, Pedro no fue a la cruz por ti, Jesús fue a la cruz por ti, nadie más. Esto refleja esa función como profeta, el testigo fiel. Luego dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito en cuanto a que no solamente es el primero que resucita para la vida eterna, garantizando la resurrección que vendrá a todo aquel que cree en él, sino que esta primogenitura revela una primacía en cuanto a importancia y en cuanto a rango. O sea, Jesús es el supremo sobre la resurrección. Él es la resurrección y la vida. Nadie más pudo resucitar a nadie para vida eterna, o puede para vida eterna, porque aún Lázaro volvió a morir. Pero será levantado para la vida eterna. Así que este aspecto refleja su función como sumo sacerdote. Entonces Jesús como profeta es un testigo fiel. Jesús como sacerdote nos presenta, nos trae delante de Dios, nos lleva, nos resucita, nos levanta, nos perdona, nos limpia. Esa es la función de Jesús como sacerdote. Y luego dice, para leer la otra parte del versículo 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces tenemos a Jesús como profeta, tenemos a Jesús como sacerdote y tenemos a Jesús como rey, el soberano de los reyes de la tierra. Pero para que Jesús sea el soberano de los reyes de la tierra, tiene que venir a reinar en la tierra para que entonces su reinado terrenal sea comparado con los demás reyes de la tierra y él sea entonces considerado como el soberano. Y eso es lo que va a venir a hacer cuando regrese. Jesús regresará y se convertirá literalmente en el soberano de los reyes de la tierra, y para eso va a reinar desde el trono de David, como le prometió Dios a David, que de su descendencia levantaría a un rey eterno y se sentaría en el trono de David. ¿Y dónde está el trono de David? Jerusalén. El trono de David no era en el cielo, el trono de David es en Jerusalén. Entonces, que Jesús venga y se siente en un trono terrenal en Jerusalén es el cumplimiento del pacto davídico. No hay otra manera de que se cumpla el pacto davídico si Jesús no se sienta en un trono terrenal. Y por eso dice, Él vendrá a ser el soberano de los reyes de la tierra. Y obviamente el entender que Él es el soberano, que está por encima de todo rey y que vendrá a ejecutar su reinado en la tierra, trae paz y trae gracia y trae gozo y trae descanso. No importa quién esté gobernando en ese momento, cuando el Señor venga, Él será el soberano de los reyes de la tierra. Nadie más lo será. Y dice el versículo 5 final, dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Todo ser humano vive su vida buscando amor. Amén. Algunos lo encontramos temprano, gracias a Dios. Yo encontré a mi amor a los 13 años. Otros todavía lo están buscando. Amén. Sin embargo, así no lo encuentres en esta tierra, te quiero decir que aquí hay uno que te ama y se llama Jesús. El que nos ama. El que nos ama.
y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Él derrama su sangre para librarte a ti y a mí del poder del pecado, de las consecuencias del pecado. Y ahora entonces, con esa sangre derramada en la cruz, yo puedo disfrutar de una vida sin el dominio, sin la esclavitud del pecado. Ahora le puedo decir no al pecado. Ahora puedo decir no a la lujuria, no a la mentira, no al robo, no a la grosería, no a lo que sea. Le puedo decir en Cristo, ya le puedo decir no, porque he sido liberado de nuestros pecados. No solamente del poder del pecado, sino de la consecuencia del pecado. Así que la soberanía de Dios, la presencia del Espíritu y la obra redentora de Jesús son las únicas realidades que te pueden dar acceso a la gracia de Dios y a la verdadera paz. Absolutamente nada más. Recordemos la idea principal. El propósito de Dios para mí es parte de su propósito para toda la humanidad. Dios quiere eso para todo el mundo. Dios quiere eso para ti. La pregunta es si tú lo quieres. Él no te va a obligar. Él te lo ofrece. Pero tú tienes que aceptarlo, tú tienes que recibirlo, tú tienes que decir sí, tú tienes que decir a partir de hoy empiezo a caminar en obediencia a Dios, a partir de hoy renuncio a mi vida de pecado, a partir de hoy voy a hacer las cosas de una manera diferente, a partir de hoy decido vivir para Dios y no para mí mismo. Entonces llegamos al punto 3 y es el propósito de mi vida. Y vamos a ver aquí 4 cosas para terminar que nos dice el texto que son el propósito de Dios para la vida de todo ser humano. Así que hoy saldrás de aquí entendiendo y sabiendo con claridad qué quiere Dios para ti, cuál es su propósito a nivel general. Y si tú empiezas a caminar en ese propósito general, vas a empezar a descubrir los detalles del propósito individual para ti. Bien, nos va a mostrar en este versículo 6 4 cosas adicionales a la gracia y la paz de Dios que hacen parte de su propósito para nosotros. Literal A. Dios tiene el propósito de que nosotros seamos parte del reino de Dios. Ser parte del reino de Dios. Ser parte del reino de Dios. Apocalipsis 1:6 dice: e hizo de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia de Jesús, los que creemos en Jesús, los siervos de Jesús, los esclavos de Jesús. E hizo de nosotros un reino. Hizo de nosotros un reino a nivel colectivo. Dios, por medio de Jesús, al salvarnos y al librarnos de la esclavitud del pecado, nos hizo un reino en donde la autoridad de Dios está por encima de todas las demás autoridades. En donde yo empiezo a vivir ahora regido al hacer parte de la esfera de Dios, de la esfera espiritual de Dios. Ahora yo vivo regido por la ley superior, gobernado por el Rey de Gloria, y cualquier cosa o circunstancia de este mundo debe estar sujeta a la palabra del Rey que me ha hecho parte de su reino. Y ese Rey se llama Jesús. Y el bebé está emocionado. Gloria a Dios. Dice Colosenses 1:13. Porque Él nos libró, escuchen esto, nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Ustedes han visto películas de terror? Confiesen. Esas tinieblas, eso que nos asusta, eso que nos enceguece, eso que nos destruye, esa vida de oscuridad, de tinieblas. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Qué tremenda noticia, qué tremenda verdad. Ya no vivo en tinieblas. Cuando entrego mi vida a Cristo, ahora vivo en la luz de Jesús. Ahora yo vivo bajo un nuevo rey. Antes mi rey era el pecado, ahora mi rey es Jesús. Antes yo era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo y ahora vivo en la esfera divina, en la esfera de Dios, parte de su reino para hacer su voluntad. Eso es lo que Dios desea para toda la humanidad. Eso es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que Dios quiere para mí. B, servir a Dios. ¿Qué quiere Dios para ti? Que seas parte de su reino y que le sirvas. Dice acá
Apocalipsis 1:6, e hizo de nosotros un reino, y luego dice, sacerdotes para Dios, su Padre. Sacerdotes, ¿qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Tenían acceso directo a Dios, número uno. Número dos, ellos servían a Dios. Ellos servían a Dios. El sacerdocio era para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay sacerdotes, porque el mediador entre Dios y los hombres ahora es Jesús. Ya no necesitamos un mediador humano. Por eso ustedes pueden ir directamente a Dios, no me necesitan a mí. Yo no soy el mediador de nadie, yo soy solo el mensajero de este mensaje. Yo aquí no les hablo nada de mi propia filosofía, aquí les traigo lo que dice el texto de la palabra y ustedes directamente pueden ir a Dios como sacerdotes. Dios quiere que ustedes vayan directo a Él, Dios quiere que ustedes les sirvan directamente a Él, que ustedes vivan para Él, que la carrera que ustedes desempeñan la desempeñen para la gloria de Él, que cualquier trabajo que ustedes hagan, lo hagan para la gloria de Él, para vivir para el Rey, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que todo lo que tú hagas, lo hagas para servir a Dios. Ese es el propósito de Dios, que tengas un rol útil en su reino, que tú participes del servicio en la iglesia, y tenemos muchas funciones en las cuales tú puedes apoyar. Literal C, adorar a Dios. Miren lo que dice la última parte del versículo 6. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de nuestra vida como verdaderos creyentes debe ser esto: darle la gloria a Él, proclamar su dominio, vivir que vivimos bajo su gobierno absoluto, bajo su soberanía. Es por eso que debemos adorar a Dios a diario. Es por eso que debemos reunirnos como un cuerpo a adorar a Dios juntos. A veces la gente dice, yo llego al sermón. Entonces, ¿cuándo adoras a Dios con tus hermanos? Toma tiempo. Hay música bonita que no necesariamente es música cristiana o nada de eso. Hay música bonita que habla de cosas buenas y cosas que la palabra de Dios también apoya: el amor, la vida en general. Hay música bonita, pero también toma parte de esa música bonita. Toma un tiempo para que adores a Dios a diario. Ese es el propósito de Dios. Y por último, de esperar y proclamar la segunda venida de Jesús. Ese es el propósito general. Cuando tú estés viviendo como un miembro del reino de Dios, sirviendo a Dios, adorando a Dios y esperando y proclamando la segunda venida de Jesús, entonces se te va a empezar a abrir el entendimiento de lo que tú debes hacer. Los latinos venimos a este país a triunfar, y está bien, a educarnos, a tener buenos trabajos, a tener buenos ingresos, a darles mejores oportunidades a nuestros hijos, y todo eso es loable y todo eso es bueno. Pero más allá de eso, tú estás hoy acá o quizás escuchando el mensaje por internet, porque más allá de eso que es solamente temporal, Dios desea que tú cumplas el propósito que Él tiene para tu vida. Uno de los grandes temas de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Aquí Juan dice, Él vendrá, el Señor vendrá. Miren lo que dice el versículo 7, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron. Ahora, no quiere decir que el Señor va a resucitar a los romanos que lo crucificaron y entonces ahí van a levantarse y entonces viene el Señor. No. Quiere decir que aún todos los que con nuestro estilo de vida rechazamos al Mesías, aún a lo largo de la historia, todos aquellos que con nuestro rechazo del Mesías, Él murió por nuestros pecados y al vivir una vida de pecado, nosotros lo estamos traspasando. Dice, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Hay más de 500 versículos en la Biblia que hablan de la segunda venida de Jesús. Más de 500. Y resulta que cuando el Señor venga, todos los que estemos vivos en ese momento, si estamos vivos en ese momento, nosotros,
todos los que estén vivos, dice que harán lamentación por él. Claro, muchos van a decir, si era cierto, si era cierto. Ese mensaje que escuché allá en esa iglesia en Cary era verdad y yo nunca rendí mi vida a él. Y ya será demasiado tarde. Cuando Jesús venga a juzgar y tú no hayas recibido su perdón, entonces te tocará recibir su juicio en su segunda venida. Pero Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú entregues tu vida hoy a Él. Él tiene un propósito especial, como lo vemos aquí a nivel general, para tu vida. Él quiere que lo conozcas, Él quiere que lo ames, Él quiere que lo sirvas, Él quiere que lo disfrutes, Él quiere que vivas para Él, Él quiere que disfrutes la gracia y la paz que trae toda esta vida en el reino de Dios, sin excusas, sin que es que estoy muy ocupado, sin que es que, bueno, cuando tenga tiempo, sin que, no, hoy es el día, hoy es el momento. Que no se te pase la vida desperdiciándola solo en las cosas de este mundo. Y obviamente hay que trabajar, dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar, claro. Hay que prepararnos, claro. Dice la Biblia que tenemos que ser los mejores en lo que hacemos, sí, lo dice en varias partes. Sin embargo, que eso no sea el fin de nuestras vidas. Entrega tu vida a Jesús hoy y descubre el maravilloso propósito que Él tiene para ti. Vamos a orar.